Al Espíritu Santo. Uy, qué problema. Mire que hace años que vengo hablando de esto. El mismo Jesús dijo, las cosas que yo hago, como hombre yo no puedo hacer ninguna cosa de lo que hago, pero mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las cosas que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se va y se sienta a la diestra del Padre, el Espíritu Santo que estaba en Cristo entró dentro de la iglesia para seguir la obra que comenzó en Cristo, seguirla ahora en la iglesia. Porque en Cristo empezó el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es que Dios, es como que Dios se tapó los ojos así, y dice el apóstol Pedro, está dejando pasar por alto los pecados de los hombres y esperando que los hombres se arrepientan y vuelvan a los pies del Señor. Este es el tiempo de la gracia. Antes del tiempo de la gracia, el Espíritu Santo estaba en determinadas personas, pero no sobre toda carne como está ahora y dentro de la iglesia como está ahora. En el Antiguo Testamento estaban determinadas personas, estaban Moisés, en Noé, en Salomón, en Sansón. Ahora está en usted y en mí. No somos Sansón, pero... Entonces vimos que el Espíritu Santo, si nosotros no obramos, si nosotros no hablamos con la gente, si nosotros no llevamos el mensaje, Él está atado a lo que Él decidió con el pueblo. Esto lo vimos el martes, allá en el Sinaí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. ¿Se acuerda que lo vimos? Que el Señor bajó a una montaña y hablaba y la montaña ardía en fuego, temblaba, la voz de Dios era tronante y el pueblo de Dios se asustó y dijo, hable Dios con Moisés, Moisés hable con nosotros la palabra que Dios les diga, pero no hable directamente con nosotros para que no muramos. Sentían que se morían cuando Dios le hablaba. La voz tronante, el espectáculo que veían, la montaña ardiendo en fuego porque el Señor bajó ahí de una manera especial para hablar con su pueblo. Tremendo. Entonces, cuando el pueblo pide esto, vimos en Deuteronomio que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que hizo bien en pedir. Y Moisés le dice al pueblo, bueno, ha oído Dios la petición de ustedes y ahora Dios va a levantar a uno como yo, como nosotros, era Moisés el que hablaba, lo va a levantar de en medio de nosotros, a esto le llamamos un llamado para que sirva y hable en mi nombre. Y lo que diga en mi nombre, si el pueblo no lo obedece, van a tener que rendirme cuenta a mí. ¿Lo leímos? Eso es lo que dice Dios. No van a tener que rendirle cuenta a Moisés, ni a Noé, ni a José Manuel. Van a tener que rendir cuenta a mí. Ahora, si el profeta que aparece y que está hablando y que dice que habla de parte mía, no fuera de parte mía, no le temáis, porque ningún poder tiene. Claro, esto fue en el Antiguo Testamento. Luego Jesús, como el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, ahora usted sabe, por el Espíritu de Dios, que el que está hablando o que la que está hablando habla de parte de Dios o no. Porque el Espíritu Santo le da a usted conciencia, veracidad. Cuando escucha la palabra, el Espíritu Santo dentro suyo hace que usted se compunja cuando es la palabra de Dios. Ahora, cuando es el hombre que está hablando, son palabras humanas nomás. ¿Me entienden? Ahora, dice Jesús a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes.
Y los he puesto para que vayáis, lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto que van a llevar ustedes, como es mío, dice Dios, va a permanecer. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Esto quiere decir, hermanos, que usted está acá no porque usted es bueno y se le ocurrió venir. El Espíritu Santo lo trajo. El Espíritu Santo le reveló a Cristo. Y el Espíritu Santo nos mandó a predicar, a hablar y obrar en su nombre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hablamos? Si nosotros no vamos y predicamos. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo no va a hablar, porque desde allá, desde el Sinaí, dijo, voy a hacer la voluntad del pueblo. Voy a elegir gente para que hable. Y la gente que eligió es usted y yo. Y entonces leímos en Romanos capítulo 10, versículo 13, donde dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí empiezan una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Están esas preguntas, las leímos el martes, ¿sí? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, nosotros somos enviados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego el versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies. No dicen los labios de los que hablan, dice los pies de los que anuncian la palabra de las buenas nuevas. ¿Por qué dice los pies? Porque hay que ir, hay que caminar. ¿Vamos bien hasta acá? Así dijo uno, venía bien y venía cayendo del 5º piso. La iglesia ahora está revestida por fuera, investida por dentro. El Espíritu Santo la llenó y la cubre. Así que somos realmente instrumentos en las manos del Señor. Esto lo vinimos viendo el martes. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando hay oposición? Cuando vienen los temores, la contra. Y dijimos que la oposición, los temores, la contra viene de un solo lugar. Nosotros no tenemos lucha contra hombre y mujer, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra la potestad de principados, gobernadores de las tinieblas, que habitan en las regiones celestes, están en los aires. Esos son los que desde las tinieblas inspiran a las personas para asustarnos, para frenarnos. Vimos entonces un pasaje en el libro de los Hechos, el martes, cómo los habían metido preso a los apóstoles y después de asustarlos le dijeron, lo vamos a soltar, pero si vuelven a hablar en el nombre de ese hombre, que era Jesús, lo vamos a traer acá y le vamos a dar 39 latigazos. Los vamos a flagelar para que se dejen de predicar en ese hombre. Entonces ellos se juntaron y se pusieron a orar. Y dijeron, soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. Y empiezan a orar y llega un momento en la oración que piden denuedo. Y dijimos que denuedo quiere decir, ¿cuántos se acuerdan? Pidieron denuedo. ¿Para qué servía el denuedo? Cuando usted busca el diccionario, ¿qué quiere decir denuedo? Quiere decir vigor, ánimo, fuerza. Danos denuedo. Que no nos... Ay, uy, ay, ay, ay. Y entonces dijeron, Señor, danos denuedo. Mira sus amenazas. Nos están amenazando, pero danos denuedo para predicar aún contra sus amenazas en tu nombre
Y mientras predicamos, tú extiende tu mano para que sean hechas señales, prodigios y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando terminaron de orar, dice, el lugar que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos pasa como Pedro, que antes de que el Espíritu Santo lo llenara, andaba escondiéndose. Cuando decían, vos eras uno de los que andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, andaba con miedo. Pero cuando lo llenó el Espíritu Santo, Pedro dice, ustedes crucificaron al Señor de gloria, y predicó un mensaje que hasta el infierno tembló. Y esto nos pasa a nosotros. Por eso yo digo, hermanos, en el trabajo, en la casa, escuche música cristiana, alabe al Señor, cante cántico, esté en comunión con el Espíritu Santo. Usted va a ver cómo el Señor le empieza a traer las almas. ¿Cómo se la va a traer si usted está en otro canal? Cuando estamos preocupados y con otras cosas y pensando en las cosas de este mundo, Dios no nos puede acercar a nadie porque no estamos en condiciones. Llénese del Espíritu y usted va a tener palabras que le van a salir hasta por las orejas, porque el Espíritu Santo está pensando en el reino de Dios. Amén. Por tanto, dice Efesios, tomar toda la armadura de Dios, y acá dijimos cuál era la armadura: la fe, la oración, el llenamiento del Espíritu Santo, toda la armadura. Llénese, lea la palabra, cante para Dios, predique en el nombre de Jesús. Y dice, para estar firmes en el día malo. El día malo es cuando usted se levanta a la mañana y parece que, no sé si quedó alguno que no le dé una mala noticia, ¿no? Parece el día de Job. Y dice, una vez que terminen todo, estad firmes. ¿De dónde viene el temor? ¿Usted se dio cuenta que nosotros no predicamos ni anunciamos a la gente porque tenemos temor? A mí la misma gente me impulsa, porque en cuanto se enteran que soy pastor, dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo le va? ¿Viene usted? ¿Usted está bien? Y me da pie me abre la puertita. Pero si usted no lo conoce, y si en cuanto usted dice que es creyente, se le levantan en dos patas. El temor no viene de Dios. Es como si Dios hablara, nos preguntaría, ¿por qué tenés miedo? ¿De dónde te vino el miedo? Yo no te lo di. Dice en Isaías, ¿por qué temes y te has olvidado de mí? Mamma mía, es muy fuerte la palabra. Pero yo quiero que vean conmigo algo que les dije que íbamos a ver hoy. Vamos a ver dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno que tiene que ver con un rey, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y el pueblo de Dios. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y versículo 10. Y yo tengo un título acá en el versículo 1, Victoria sobre Moab y Amón. ¿Usted lo tiene ahí? No, es larguísimo esto, pero vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 10 al 17. A ver. Para no leer todo, ¿no? Dice, acá estaba el rey hablando en nombre del pueblo, el rey Josafat. Dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase, le está hablando a Dios, que no pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no la destruyese.
Porque claro, el pueblo de Dios salió de Egipto y eran tanta cantidad que eran como las ovejas. Y bueno, venían con ovejas, venían con animalitos, con cabras, y donde pasaba el pueblo arrasaba con todo. Y entonces el rey está diciendo, no nos dejaste pasar por estas tierras, por la tierra de Amón, de Moab y de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase, dice Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y con sus mujeres y con sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, así que era un hombre que ministraba en el templo, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Mire, ahí llegó el Espíritu Santo y lo llenó a Jaasiel en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mire cómo comienza. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ya Dios sabía todo lo que iba a pasar mañana. Y le está diciendo lo que iban a hacer esto para venir a atacarlo. Y el versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasó? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coreb para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que mire cómo cantaron. Hicieron un revuelo, un ruido, que el enemigo se asustaba cuando Israel empezaba a cantar porque sabían que Dios estaba con ellos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus pastores o profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Así que Israel lo único que hizo, llegó a un punto que veía que se estaban matando entre sí y no entendía nada.
como la arena del mar. Como un hormiguero el ejército que se vino contra el pueblo de Dios. El rey dice lo que pasaba. Tenemos miedo. No tenemos fuerza. No tengo fuerza. Y una de las cosas que hace el miedo es que te quita la fuerza. El temor te paraliza. Cuando vos tenés miedo, temor, te paraliza. Está comprobado que las serpientes, cuando se enfrentan a un humano, y muy especialmente la de cascabel, cuando que toca el cascabelito, se paraliza la persona. Y aún los animalitos, cuando esta va a picar, los paraliza con la mirada y la presencia por el miedo. El rugido del león en la selva. ¡Oh! Sí. Había un chiste que me contaron de un monito cordobés que estaba en la selva y estaba diciendo yo voy a ser uno de los gorilas más grandes acá. Ya tengo un cuerpo que no cualquiera me va a vencer a mí. Estaba agrandadísimo. Y se miraba en un charco y sacaba músculo. Y en una de esas, un león se mandó el rugido, ¿no? ¡Oh! Y el monito entró a temblar y dice, como era cordobés, dice, mire lo que dice uno cuando está chupado. No sé si se había tomado todas las copas el mono. Ahora, ¿quién vino a levantar el ánimo de este pueblo? Estaba el ejército paralizado. ¿Quién dice que vino sobre, ¿cómo se llama? No era López, Jaasiel. ¿Quién es el que vino y se metió dentro de Jaasiel? El Espíritu Santo. ¿Ves que la obra del Espíritu Santo? Y habla Jaasiel y habla, como decía Cristo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y empezó a hablarle en forma de primera persona. Oíme, pueblo de Dios, oíme, rey Josafat. Le hablaba en primera persona. No dice el Señor en segunda persona. No, le hablaba como si fuera Dios. La lucha no es de ustedes. Mañana le dijo todo lo que iba a tratar de hacer el enemigo. Ustedes sálganle a ellos, sálganle, van a verlo, quiero que lo vean, salgan, enfréntenlo, pero no va a haber para ustedes que tengan que pelear, porque la lucha no es con ustedes, la lucha es de Jehová. ¿Sabe que este pasaje a mí me ayudó muchas veces para los que me querían hacer mal? Hace unos cuantos años, por alguna causa que no le gustó la prédica, alguien me llamó por teléfono y me dijo que me iba a pegar un tiro por la espalda. Y yo me puse a orar. Y dije, Señor, túrbalos. No sé quiénes son, pero túrbalos en sus pensamientos. Tal como hiciste con los enemigos en el Antiguo Testamento, que se mataron entre sí. Si están planeando contra mí, túrbalos. En sus planes, túrbalos. No quiero usar el púlpito para decir todo lo que le pasó, porque después me enteré quién era la persona. Nunca me pudo tirar un tiro, pero tuvo más problemas, pobre, que no le cuento. Se le vino todo encima. ¿Y vio cuando dice la Biblia, tu maldad te alcanzará? Tal cual. El Espíritu Santo vino y le da la noticia. Y el Espíritu Santo fue el que turbó al enemigo y se mataron entre sí. La obra es del Espíritu Santo. Lo tenemos que entender. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Los demonios siguen siendo los mismos. Porque los demonios no mueren como morimos nosotros físicamente. Los demonios siguen. Los demonios son los mismos. El pueblo de Dios
más o menos sigue igual. Usted mira el Antiguo Testamento y dice, pero qué cabezones que son. Somos iguales. Tenemos que comprar un gorro número 5. Las luchas y las opresiones siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora no tenemos un ejército visible que nos ataca. Tenemos otros problemas que nos distraen, que nos sacan. Necesidades, cuentas, problemas, dificultades, enfermedades, ataques, que los hijos, que los padres, que los problemas, que la suegra, que el suegro. Son otros ataques. Que me quedé sin trabajo, que me bajaron el sueldo, que no me quieren pagar. Las luchas siguen igual porque los demonios lo único que cambian la estrategia, pero son los mismos bichos. Las victorias también son iguales. Dios sigue dando victoria al pueblo de Dios. Dios sigue cuidando y guardando al pueblo de Dios. Él no ha cambiado. Y el enemigo, una vez que él cuida a su pueblo y lo defiende, el enemigo termina huyendo, hermanos. Acá, si usted sigue leyendo, ve que los pocos que quedaron terminaban huyendo. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7, dice lo que va a pasar a los que nos atacan a nosotros. A ver, este es el 5.º libro, empezando desde el principio. Deuteronomio 28, versículo 7. A ver, haga de cuenta que Dios le está hablando directamente a usted y a mí. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Dice así? Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. No les va a alcanzar las patitas para disparar. ¿Tiene enemigos? Recuerde que el enemigo no es ni el patrón, ni el vecino, no es contra carne ni sangre. Son principados que nos quieren distraer. Cuando nosotros nos metemos en el Espíritu de Dios y empezamos a enamorarnos del Señor y le pedimos a Dios que nos use, el enemigo empieza a despertarse porque dice, si no los paramos a esto hace una revolución, porque el Espíritu Santo obra. Amén. No escuché el amén, pero... ¿De quién necesita entonces el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que ir en el nombre de Él, representándole a Él, porque a Él no lo ven, hermanos. Dijo Jesús, al Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir, no lo puede aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Ahora lo conocemos más todavía. Así que nosotros tenemos que hablar con esta seguridad de la palabra. Usted lo que necesita es a Cristo. Hable con seguridad. Usted representa a Cristo. Y cuando hablamos así, el Espíritu Santo comienza a hacer las señales, porque si Él no hace señales, somos huecos para la gente que nos está mirando. Pero tenga confianza, Él va a hacer señales. ¿Amén? Él es el que obra, pero la gente nos ve a nosotros. Y después, cuando ellos comienzan a compungirse por lo que le decimos, nos quieren venir a agradecer, se quieren ir con nosotros, y ahí nosotros tenemos que tener la cabeza bien puesta. Y decirle, mire, usted tiene que seguir a Jesús, no a mí, porque el Espíritu Santo es el que le está sanando, salvando, revelando. Hay que explicarle a la gente. La gente va a decir, sí, yo entiendo que es por fe. Lo que pasa es que la verdadera fe es la que puede ver lo que no se ve. Yo sé, por ejemplo, que Dios está acá. ¿Usted lo ve? ¿Con los ojos naturales? No.
pero como yo creo de todo corazón, él dijo, donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy en medio, yo sé que está acá. Amén. Mire, ahí está al lado suyo. ¡Epa! ¡Qué sustito! El Espíritu Santo sanará, libertará, salvará. Lo único que tenemos que hacer es ir, caminar y hacer lo que Él nos mandó a hacer. A ver, ¿cuántos saben de memoria lo que dice Josué 1:5? No mire la Biblia, ¿eh? ¿Quién era Josué? Fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. Era un joven y si Dios no le abre los ojos a Moisés, ni se daba cuenta que tenía un joven que Dios estaba levantando ahí. Ahora, Josué no podía ver a Dios, aunque lo veía cuando bajaba la Shequina, ¿no? Pero él estaba enamorado de Moisés, Josué, enamorado en el buen sentido de la palabra. Porque dice que cuando Moisés se iba a descansar, Josué se quedaba en el tabernáculo, se quedaba en el templo de lona, buscando a Dios. Él quería ser semejante a Moisés, quería ser como Moisés. Porque al que veía era a Moisés. El día que Moisés se murió, Dios le tuvo que venir a hablar a Josué, porque Josué esperaba que la nube saliera de día y que a la noche estuviera la columna de fuego, y ya no estaba más así. Ya no había más columna, no había más. Se terminó con Moisés, la columna, eso fue con Moisés. Entonces Dios le habla. Josué necesitaba oír estas palabras. Josué 1:5, búsquelo. Búsquelo porque yo sé, se sale de la vaina. Josué dice, y ahora que no está el jefe, ¿qué va a pasar? ¿Lo encontró? Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. ¿Cómo sigue? Así como estuve estaré contigo. ¡Aleluya! Eso era lo que necesitaba oír para arrancar, pero no arrancaba. Entonces el Señor tuvo que seguirle hablando y viene Josué 1:9. Josué 1:5 dice, yo voy a estar contigo. Pero 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, ni desmayes. Donde quiera que tú fueres. ¿Entiende? Josué quería que Dios fuera como Moisés, que iba adelante, la columna, el humo. Ahora dice Dios, ahora se terminó. Ahora vos vas a ir adelante y yo voy a ir atrás. Te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú fueres. Va para allá, yo voy con vos. Antes era al revés, vos venías conmigo, pero ahora yo voy con vos. Tuvo que aprender Josué a poner la cara. Y eso lo tenemos que aprender. Ahora es lindo poner la cara en el nombre del Señor, que la gente se convierte, se sana. Pero cuando no se sana y no se convierte, y se nos vienen encima, ¿usted qué hace? ¿Sabe qué dijo el Señor que tenemos que hacer? Dejalo, sacudite los zapatos y tómatela. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Así que, déjalo que patalee nomás. El Espíritu Santo dio la sabiduría a Salomón. ¿Sí o no? El Espíritu Santo dio la fuerza a Sansón.
el Espíritu Santo abrió el Mar Rojo, porque no lo abrió Moisés ni la varita de Moisés. Lo único que hizo Moisés es tocar el mar, pero el que abrió el mar fue el Espíritu Santo. Me imagino que ustedes ya lo sabrán. Bueno, le dio el valor y la destreza a David para enfrentar al león, al oso y a Goliat. David era un rubiecito de baja estatura, pero de lindo parecer, dice la Biblia. ¿Cuántos han leído ese pasaje? A ver, vamos a tener que ir a ver qué pasa acá. Busque Primera de Samuel. Mire que yo lo escuché veces a esto, pero cada vez que lo leo me levanta el corazón. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 4. A ver, le pinto el panorama. Acá había un valle. Allá había unas montañitas, todo alrededor. Usted volvía al valle y de este lado otra montaña. Nos ponemos en la mitad del valle. En aquellas montañitas estaba el ejército de Israel, con Saúl, el rey Saúl al frente. Volvemos, nos damos vuelta para el otro lado y allá están los filisteos, del otro lado, como la arena del mar. Siempre son más que los buenos. Y entonces dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba de Gat, tenía de altura 6 codos y un palmo. Mire, cuando uno estudia a esta altura, siguiendo a algunos comentaristas, se va a volver loco. Uno dice que medía 2,65 metros, el otro dice que medía casi 3 metros, y algunos dicen que eran 3,10 metros. Yo tengo unos sobrinos nietos ya, que vinieron acá, que son los hijos de los sobrinos que venden miel. El más grande, el mayor de los chicos, mide 1,95. ¿Lo vio cuando estuvo acá? Él se para y se ve la cabeza de él nomás. Después viene el hermanito que mide 1,90 más o menos, pero viene creciendo. Que son tan grandes que el padre lo pone en el medio y el hijo parece el padre. Lo abrazan los hijos. ¡Papá! Estoy hablando de 1,95. Este medía 3 metros, 3,5 metros. Una puerta normal mide 2 metros. Imagínense 1 metro más arriba. Se calcula que la coraza que tenía arriba, porque lo dicen medidas de peso, pesaban 5 kilos. Venía enchapado el tipo, porque era un hombre de guerra, un escudero adelante. Tenía acá en las piernas, estos paladines tenían hierros. Acá tenían una espada que pesaba, no sé, otros 5 kilos. Una jabalina, una lanza. El casco. Imagínese un hombre de 3 metros y pico, un zapato así debe haber tenido. La manito, mamita querida, te tapa el sol. Bueno. Dice 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, que son más o menos 5 kilos. Sobre sus piernas traía gravas de bronce también. Y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, pesadísimo. Esa lanza, al que lo cruzaba, chao. E iba su escudero delante de él, así que uno adelante con un escudo.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Le habla al ejército de Israel. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, el rey? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Claro, 3 metros. Mamita querida, una bestia de esto. Oyendo el rey Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran... ¿Se da cuenta? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de su hijo, bueno, relata los hermanos que estaban entre el ejército con el rey Saúl. Ahora vamos a saltar un
ve muchachito, muy chiquito, jovencito. La verdad que le daba pena, dice, la bestia esta le va a dar un manotazo y lo desaparece. Le daba pena cómo podía reaccionar. Pero David insistió, ¿no? Y entonces le dice esto. Versículo 34. David respondió al rey Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, fíjese qué animales, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Así que lo agarraba así al león y al oso y hacía... Este era un Sansonito, ¿eh? Ahora, un chico no tiene esa fuerza y tampoco un valor. Usted más o menos, no sé si ha visto un oso, me imagino que nunca ha visto un oso, pero por lo menos en las películas. El oso hace así y usted queda en rebanada. Pasan las uñas así, un pedacito para allá, otro pedacito. Ahora, David lo hería y después lo agarraba de la boca así y lo partía en dos. Si ese no era el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice, lo agarraba de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, versículo 36, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Claro, usted dice que hermosas palabras. No, lo que dijo dice más, sí, anda, que te cure Hortensia. Sí, lo veía muy chiquitito, no era un hombre de guerra. Más bien, que Jehová, que Dios te bendiga y te guarde. Anda, si querés ir, anda a pelear. Tanto gregre para decir Gregorio. Y el versículo 38 dice, y salió, y Saúl vistió a David con su ropa, pobrecito, le puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David. ¿Vio? Esto le pasa a veces a los creyentes. Y yo para salir a predicar tendría que fortalecerme y, qué sé yo, ayunar, no sé, antes de salir, que el pastor me unja con 1,5 litros de aceite. Y entonces después me voy a ver si le hablo al vecino. Dice acá que le pasó la coraza que tenía Saúl, lo vistió a David con su ropa y lo ciñó con su espada, pobrecito, no podía ni con la espada. Y no podía ni caminar. Dice, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se sacó todo, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escuché un pastor que dijo, usted no sabe por qué David agarró 5 piedras. La verdad que era la primera vez que lo escucho. Yo creí que agarró 5 piedras porque digo, le falla una, agarra la otra. Dice, no, porque al estudiar el contexto de la palabra, Goliat tenía 4 hermanos más. Así que si lo sabía David, se llevó una piedrita para cada uno. Tenía la seguridad de que Dios lo iba a librar y si eran 1 o si eran 5, era lo mismo. Esos son creyentes.
Y el versículo 41 dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Le dice a David. Y maldijo a David por sus dioses. Mire, ¿alguno lo maldijo alguna vez a usted? Dice la palabra de Dios, a los que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Dijo, versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla, al centro del valle, contra el filisteo, y metiendo la mano en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Mire, era chiquitito. Se subió arriba al grandote, que estaba boca abajo caído. Se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, le acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron. Después se agrandó el ejército, pero nadie peleaba con el grandote. Y hermanos, en las iglesias evangélicas pasa lo mismo, ¿eh? Hay unos pocos que son valientes y predican y testifican. Son como los apóstoles. Cuando estaban en el barco, viene la tormenta, Jesús viene caminando por el agua y Pedro dice, di que vaya, Señor, si eres tú, di que vaya y voy. Y Pedro salió caminando, ustedes saben la historia, se hundió, pero el Señor lo levantó. Y todo el mundo predica que la falta de fe, lo que el Señor dijo, ¿dónde está la fe? ¿Y por qué los otros no salieron y se quedaron en el barco? Los otros tenían menos fe que Pedro. Si nosotros no hablamos, Dios va a usar las piedras y perderemos una gran recompensa. ¿Quién es el que convence de pecado? De justicia y de juicio. ¿Quién sana? El Espíritu Santo. ¿Quién libra? El Espíritu Santo. ¿Quién llama a la gente para ir a predicar? El Espíritu Santo. ¿Quién trae las almas a Jesús? El Espíritu Santo. No sé si lo leyó en San Juan 6:44. Mire, se lo voy a leer. Este texto lo tenemos que saber de memoria. San Juan 6:44. Dice Jesús, acá está hablando Jesús cuando andaba caminando por la tierra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero.
Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué le parece que usted está acá y no se movió por una hora escuchándome? Porque el Espíritu Santo es el que le trajo a Jesús a usted. Y usted sabe que lo que estoy hablando es palabra de Jesús y que la oye y sabe que es Dios el que está hablando. Dice Jesús, yo no puedo salvar a nadie, no puedo atraer a nadie, pero el Espíritu Santo es el que los trae a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y el Padre es el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos y hablamos con las personas y le hablamos de Jesús. Mira, ayer estuve hablando con un joven y con su esposa que están en una iglesia y están con un problema de un muchacho que él dice que es evangelista. Y entonces quiere hacer campaña en la iglesia, campaña afuera, inviten gente, traigan gente, y él quiere predicarle a las masas, a la multitud, y después se va. Este no es el trabajo del evangelista. El evangelista tiene que enseñar a la iglesia a evangelizar. ¿Cuáles son los textos que debe enseñar para que la gente aprenda a evangelizar? A traer la gente a Jesús. Pero en realidad, el que trae la gente a Jesús es el Espíritu Santo. El pastor es el que le tiene que enseñar a pastorear, a vivir la vida cristiana, ¿cierto? Pero el evangelista tiene que enseñar a la gente a ir a Jesús, llevarlas a Jesús. Cuando la persona recibe a Jesús, recién está en la puerta. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, yo soy la puerta? El que por mí entrare será salvo. Sí, es salvo, pero después que entró, tiene que aprender a vivir la vida cristiana. El evangelista no lo va a enseñar, lo tiene que enseñar el pastor. Y el maestro es el que va a enseñar la palabra. Eso está en Efesios. Ahora, yo les decía a estos muchachos, párenlo a este, porque le va a traer un laburo de loco. Quiere que le traigan gente y él quiere tener populacho. No, tiene que enseñar él a la iglesia. Ese es el trabajo del ministerio de él. Esta idea de que hay que hacer campaña y las multitudes afuera, poníamos 3 foquitos, eso pasó, hermano. Ya usted pone 3 foquitos, no viene ni el loro. Acá la gente se va a salvar cuando le hablemos del Señor. Se me fue la hora. ¿Nosotros qué somos, según San Pablo? ¿Qué somos de Dios? Colaboradores. Esto le dice Pablo a la iglesia, porque la iglesia decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿No son servidores de Dios? Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. No es que le tenemos que... Siempre estamos pensando, Señor, ayúdame, bendíceme, dame fuerza. Estamos pensando en nosotros y nosotros tendríamos que pensar en Él. Que Dios nos usa, hermanos. Tengo que terminar, me quedé con 14 hojas. Hablemos del Señor y el Señor va a traer la gente a Jesús. Uy, los jóvenes ya terminaron. Póngase de pie. Si usted viene mañana, seguramente vamos a tener un poquito más de tiempo de orar. Y vamos a orar fuerte acá adelante. Vamos a echar todas las pulgas afuera para poder trabajar para el Señor. Padre, somos tus colaboradores. Somos instrumentos en tus manos. Pedimos perdón porque estamos más centralizados en nosotros que en ti. Siempre estamos pensando que tú nos tienes que ayudar, que tú nos tienes que bendecir, que tú nos tienes que prosperar, que tú nos tienes que sanar, que tú nos tienes que salvar. Al final pareciera que el siervo eres tú, Señor.
y nosotros fuéramos el amo. Permítenos, Señor, que seamos realmente colaboradores tuyos. Usa nuestra vida para bendecir al vecino, para hablar en tu nombre y sanar a los enfermos, para ir en tu nombre y echar fuera demonios. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a seguir las vidas, para que tú les des el crecimiento, para que ellos puedan conocerte a ti. Porque cuanto más te conocen a ti, más sabios serán para vivir en este mundo. Ayúdanos a servirte, Señor. Usa nuestra vida para ganar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares directos e indirectos, a nuestros vecinos. Úsanos, Señor, porque somos instrumentos en tus manos. Como dijo Isaías, envíame a mí y yo iré. Te pido un llenamiento del Espíritu Santo en cada uno de los que han venido esta noche. Y que la fuerza de tu Espíritu y la sabiduría de tu Espíritu nos llene y podamos salir y hacer la obra mientras tú haces señales, prodigios y milagros. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias por la vida de cada hermano que está esta noche aquí. Porque ellos han sido salvos por ti. Han sido lavados por tu sangre y han sido escogidos para ti. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy gracias por habernos hablado y habernos enseñado en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bendiga a su hermano y allá hay un buffet hoy. Digamos que si quiere adelgazar.